En primer lugar, pues, damos un cordial saludo de parte del Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura, quienes siempre se preocupan por llevar a la comunidad jurídica diversas actividades en diversos formatos también, en búsqueda de eh, poner a su disposición temáticas relevantes de actualidad y útiles. Les saluda Miguel Robles. Yo tengo la gran oportunidad y bendición de estar a cargo del área especializada en justicia penal juvenil y técnicas de oralidad de la Escuela de Capacitación Judicial. Por ello, nuevamente, pues agradecemos su presencia en nombre, como antes dije y repito, del Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura y de la Escuela de Capacitación Judicial. En esta oportunidad traemos un tema por demás interesante. El título de esta videoconferencia es Fundamentos del Sistema Penal Juvenil, una mirada desde un proceso de investigación-acción de la Universidad de Costa Rica. Quiero agradecer especialmente a nuestras conferencistas, a quien ya en un momento voy a presentar oficialmente, a Claire Marie de Messerville López, Yanua Ovares Fernández, Iria Ureña Salazar, quien desde el primer momento en que se tuvo comunicación con ellas a raíz de uno de los artículos, porque son reconocidas investigadoras sobre la temática, inmediatamente mostraron disposición a colaborar con la escuela. Por lo tanto, pues agradezco esa disposición, agradezco el tiempo que nos brindan. Ellas están actualmente desde San José, Costa Rica. Eh, Solamente verificar si veo, me quedó un poquito congelado, pero veo que ya regresé. Voy a proceder entonces a dar una presentación oficial de nuestras conferencistas. En primer lugar, la maestra Viria Ureña Salazar, quien es licenciada en Ciencias de la Educación y maestra en docencia. Además, también tiene otros estudios en psicología y en salud pública. La maestra Claire de Messerville López, quien es licenciada en psicología y maestra en educación con énfasis en desarrollo cognitivo por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Asimismo, tiene una maestría en prácticas restaurativas del Instituto de Prácticas Restaurativas con sede en Estados Unidos. Y finalmente, la maestra Yanua Ovares Fernández, quien es docente en educación especial con una especialidad en psicopedagogía. ¿Qué les traemos esta tarde? Como antes dije, el título es de esta videoconferencia Fundamentos del Sistema Penal Juvenil, una mirada desde un proceso de investigación, acción de la Universidad de Costa Rica. Y es eso lo que queremos ver, darles un enfoque diferente acerca de este fundamento del sistema penal juvenil desde la perspectiva de la investigación. Todas nuestras conferencistas son investigadoras del Instituto de Investigación de Educación de la Universidad de Costa Rica, y como objetivos primordiales esta tarde tenemos conocer los pilares de la legislación penal juvenil costarricense, identificar un poco la estructura institucional costarricense en materia de penal juvenil, y explorar sobre todo el fenómeno de la delincuencia juvenil en Costa Rica desde una perspectiva de un proyecto longitudinal de investigación-acción. Eh, Siendo así y sin más preámbulo, damos paso a nuestras conferencistas en el orden en el que ellas han dispuesto compartir con nosotros, reiterando nuestros agradecimientos en nombre del Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura y de la Escuela de Capacitación Judicial. Los dejo con ellas, va a ser una jornada sin duda muy atractiva, así que aprovechémosla. Recuerden, por favor, las preguntas a través del chat. Ese servidor va a estar muy pendiente de sus interrogantes para poder abrir un espacio al final de la conferencia de preguntas y respuestas. Así que no duden en participar. Muchas gracias por su presencia nuevamente. Muchas gracias, don Miguel, y muchas gracias a todas y a todos de parte de mis compañeras Yanúa, Viria y mi persona. Es para nosotras un honor poder estar acá. Agradecerle, por supuesto, al Consejo Nacional de la Judicatura y a la Escuela de Capacitación por habernos invitado. La manera en la que vamos a distribuir nuestra presentación es que cada una de nosotras vamos a compartir una parte del trabajo que hemos preparado por espacio de unos 20 minutos cada presentadora, y después de esa exposición tener un espacio de conversatorio. Mientras ustedes ponen sus comentarios y sus dudas, no las vamos a poder contestar en ese mismo momento, pero la esperanza es que luego vamos a poder regresar a todas y que eso nos permita tener un espacio provechoso donde podamos, pues,
compartir nuestra experiencia. Como el título de la charla lo plantea, nuestra perspectiva no es la de personal jurídico o judicial. Nosotras somos profesoras de la Universidad de Costa Rica. Ahí es donde nos hemos consolidado como equipo y este trabajo lo hacemos desde una mirada educativa. En esta primera parte que les voy a presentar yo, voy a proceder a compartir mi pantalla en este momento. Bien, pues la idea es hacer un primer recorrido sobre un poquito de nuestro contexto histórico y de nuestro contexto legal en Costa Rica, para ya poder ir dando pie a, bueno, cómo nosotras nos acercamos al fenómeno de la delincuencia juvenil, a comprenderlo, que esa parte la va a profundizar Viria, y cuál ha sido nuestra experiencia en un proyecto de investigación longitudinal, que es lo que nos va a presentar Yanúa. En el espacio de prepararnos con la tecnología, parece que mi sistema tiene el volumen un poco bajo, entonces si levanto un poquito la voz es porque estoy tratando de compensar por la tecnología, no porque quiera levantar la voz. Entonces, dando inicio de una vez, el esquema de nuestra presentación, la idea es poder hacer un recorrido general con respecto a la legalidad en Costa Rica en materia penal juvenil, que por supuesto será una pincelada, y la idea es a partir de ahí describir un poquito cuál es la estructura institucional a través de la cual se trabaja en materia penal juvenil. Eso nos obliga a reflexionar sobre el fenómeno no solo desde lo que hace la institucionalidad, sino qué es lo que está ocurriendo en nuestra sociedad y en nuestra realidad histórica y en nuestra situación país, que es el antes, el durante, el después, más allá de solo la institucionalización, que nos lo va a describir nuestra compañera Viria, y el proyecto de investigación-acción que nos va a desarrollar nuestra compañera Yanúa. Entonces, sin más, mencionarles sobre la Ley Penal Juvenil de Costa Rica. Para este contexto, en mi trabajo con estudiantes, a veces usamos un cuadernillo de trabajo, así que ese subtítulo se me quedó de otras presentaciones, pero pues dentro de todos los materiales que vamos a pasarles a ustedes van a encontrar pues bastantes de las cosas que usamos en nuestros cuadernillos de trabajo. La Ley Penal Juvenil en Costa Rica se aprueba por la Asamblea Legislativa en 1996, en una década bastante particular. En Costa Rica, la década de los 90 es una década donde, bueno, primero Costa Rica se está recuperando de una crisis económica significativa de los años 80. Además de eso, la presidencia del país anteriormente había sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz en un contexto centroamericano que pues escapa a nuestro enfoque en este momento, pero eso ya venía consolidando una identidad país de que Costa Rica es un país de paz. Eso pues también a raíz de que desde 1948 se había abolido el ejército en Costa Rica. Entonces, dentro de ese construir identidad país, en la década de los 90 empiezan a aprobarse una serie de legislaciones que intentan dar respuesta a convenios internacionales y a otros documentos o acuerdos internacionales vinculantes, como lo sería la Declaración Internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, en los años 90 empieza a surgir la preocupación de cómo se maneja la ley y cómo se maneja la criminalidad cuando estamos hablando de personas menores de edad. Porque lo que estaba pasando antes de 1996 era que en casos de crímenes o de delitos muy severos, a las personas menores de edad se les trataba como adultos. Y en casos de crímenes que de pronto no se percibieran o no se tramitaran con tanta severidad, no se hacía nada, porque se percibía que, bueno, como son menores, entonces no son responsables ante la ley. Entonces había un vacío legal ahí importante. Cabe mencionar que actualmente hay toda una corriente o un corridillo social que maneja el sentimiento de que la ley penal juvenil es muy permisiva, que surge para, entre comillas, alcahuetear a las personas menores de edad. Y cuando nos devolvemos a la historia es que podemos comprender que, bueno, en realidad
lo que estaba pasando es que no se sabía cómo tramitar a personas menores de edad y eso en algunos casos era más permisivo todavía. Mientras que la ley surge para decir una persona a partir de los 12 años ya es responsable ante la ley, pero se le debe tratar diferente que si fuera una persona adulta. La ley penal juvenil tiene dos rutas. Hay un trato en lo que son las personas entre los 12 años cumplidos y los 15 años, donde, por ejemplo, una sentencia de privación de libertad puede tener un máximo de 10 años de privación de libertad y entre los 15 años y antes de cumplir los 18 años, una pena máxima puede ser más bien de 15 años de privación de libertad en sus penas máximas. Pero el objetivo, como la ley lo plantea, no es un objetivo rehabilitador, no es un objetivo de rehabilitar a la persona como sí lo es en la ley penal adulta. La justicia tiene un objetivo socioeducativo porque plantea que al ser la persona menor de edad, no está todavía dañada, sino que más bien estamos en un momento clave, en un momento muy sensible para ofrecerle las herramientas socioeducativas que le permitan reencarrilarse en su proceso del desarrollo. Por lo menos así se plantea pues desde la teoría. En esta misma década, como les mencioné, surgen otras legislaciones complementarias como el Código de la Niñez y la Adolescencia, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y otra serie de legislaciones como la Ley de Resolución Alterna de Conflictos, que hacen un primer entramado legal que lo que buscan es orientar la administración de la justicia con un enfoque de derechos humanos. Aunque la ley de 1996 sigue vigente, hay ciertas adaptaciones que se han venido haciendo con los años, donde la más actualizada es la del año 2019, que incorpora elementos de la Ley de Justicia Restaurativa, que es la Ley 9582, aprobada en el año 2018. Entonces, me voy a salir de la presentación un momento para mostrarles. Al hablar sobre la Ley Penal Juvenil, en particular es importante reconocer que hay tres leyes que necesitamos tomar en cuenta. Está la Ley Penal Juvenil 7576, aprobada en 1996. Está la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles, que se aprueba en el año 2005, que lo que busca es, a partir de la Ley Penal Juvenil, establecer ciertos principios de cómo se van a ejecutar las sanciones. Por ejemplo, en el artículo 5, el principio de proporcionalidad de interés superior de la persona joven, que es que en la ejecución de las sanciones, la sanción sea acorde con la falta cometida. Y la que les mencioné antes, la ley 9582, que es la ley de justicia restaurativa, que entonces empieza a tomarse en cuenta en la interpretación de varios de estos artículos. Por ponerles un ejemplo, acá voy a hacerlo más grande. En el artículo 8 de la Ley Penal Juvenil, la idea es que se garanticen los derechos de la persona joven en la interpretación y aplicación de acuerdo con los principios restaurativos y generales del derecho penal. Y esto es una reforma del artículo que se basa en la Ley de Justicia Restaurativa. Por supuesto que nuestra realidad legal tiene que ver pues con una armonía entre las diferentes normativas, leyes y principios, pero estos tres en particular van a guiar de manera importante lo que es la interpretación, y la ejecución de la ley. Ahora, para poder entender la ley, hay algunos principios rectores de la ley penal juvenil, como lo son la protección integral de la persona menor de edad y el interés superior de la persona menor de edad, que viene a relacionarse, por supuesto, con la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, el respeto a sus derechos, la formación integral, la reinserción en la familia y en la sociedad. Esto está en el artículo 7 de la ley y que la aplicación, tanto en proceso como en ejecución, debe estar a cargo de órganos especializados en materia de menores, que es el artículo 12.
Las personas menores de edad tienen derecho a que se respete su vida privada y de su familia. Los hechos cometidos, su identidad, su imagen deberán ser confidenciales. Esto está establecido en los artículos 20 y 21. Entonces, de aquí ya vamos viendo que la ley, por un lado, está buscando cómo entender, abordar y dar respuesta a las situaciones de criminalidad perpetradas por personas menores de edad, pero en un contexto de respeto a sus derechos. Esto, pues como ustedes sabrán, no es una cosa nueva y yo creo que es algo que en términos de derechos humanos, pues internacionalmente lo reconocemos. Sin embargo, en esa búsqueda de intencionalidad, es importante preguntarnos, bueno, ¿cuáles son los objetivos del proceso? ¿Qué es lo que se quiere que pase? Lo que la ley penal juvenil establece es que la ley existe para poder establecer la existencia de un hecho delictivo, determinar quién lo hizo o participó y aplicar las sanciones correspondientes. Esto está en el artículo 44, como también está el buscar la reinserción de la persona menor a su familia y a la sociedad, y que las sanciones permitan el desarrollo personal de esta persona joven, de sus capacidades y dicha reinserción a la familia y sociedad. Esto está en el artículo 133. Entonces, desde 1996 en Costa Rica tenemos una preocupación no solo por determinar la existencia de un hecho y que haya un sentido pues de respuesta, de justicia, de atención al daño que se causó, pero que sí exista un proceso de reinserción de esta persona a su familia y a la sociedad. Ahora, que la ley lo establezca de esta manera no quiere decir que se dé así en la práctica. Aunque el discurso pueda ser muy eh, orientado a la dignidad de las personas, pues nuestros sistemas siempre tienen una tendencia y una inclinación que es sumamente punitiva. Según la Ley Penal Juvenil, las sanciones para las personas menores de edad, con base en los artículos 58, 121 y 122, establecen tres tipos de sanciones. Hay sanciones que pueden ser socioeducativas, es decir, que podrían limitarse a una amonestación y advertencia, a una libertad asistida o a prestar servicio comunitario. Como hay sanciones acerca de órdenes de orientación y supervisión, es decir, si la persona tiene una situación de consumo de sustancias que está directamente relacionada con el crimen, de pronto lo que puede suceder es que entre en un proceso de tratamiento del consumo bajo supervisión judicial, ¿verdad? O que se le envíe a manejo de la ira o a terapia. Este tipo de órdenes de orientación y supervisión podrían combinarse con otras sanciones y las mismas sanciones privativas de libertad, que pueden ser de diferentes tipos o pueden ser por internamiento domiciliario, es decir, la persona debe permanecer en su domicilio y no salir de ahí, o internamiento durante el tiempo libre, es decir, solo puede estar de su casa al centro educativo y del centro educativo a su casa, pero de ahí no puede ir a ningún otro espacio, o un internamiento en centro especializado, donde, y eso lo voy a describir en unos momentos, en Costa Rica tenemos dos centros en donde hay privación de libertad de las personas jóvenes. Entender el tema de las sanciones es importante porque Costa Rica, por la misma legislación y por este mismo desarrollo que les describía, ha tenido un sistema de sanciones alternas muy robusto. Eso significa que aproximadamente el 10% o a veces menos de la población penal juvenil del país es la que se ve en una situación de privación de libertad. En la mayor parte de los casos, las sanciones se ejecutan desde lo que son sanciones alternas. Claro, ¿qué es lo que sucede? Que se puede interpretar que este sistema de sanciones es muy flexible, es muy permisivo y ahí puede haber debate de qué tan efectivo es, pero en el momento que la sanción se vuelve especialmente punitiva, es tremendamente punitiva. Ahí estamos hablando de sentencias que pueden llegar hasta los 15 años, donde una persona se le sentencia a sus 17 años y medio y en teoría no debería poder salir del centro carcelario hasta que tenga 32 años.
Y ahí podríamos decir, bueno, no, pero siempre son menos los años y siempre se pueden acortar. Pero ahí es donde, y esto lo va a describir con más detalle mi compañera Yanúa, cuando nosotros realizamos este proyecto de investigación-acción, nos interesa ver desde una mirada educativa a esta población, que es la que está en estas situaciones más extremas de la institucionalización. Cierro con un par de ideas para pasarle la palabra a mi compañera Viria. Como ya les mencioné, de acuerdo con la Ley Penal Juvenil 7576, desde 1996 se sabe que los tipos de sanciones pueden ser socioeducativas o órdenes de orientación y supervisión o más bien privativas de libertad. Y en ese que sean privativas de libertad, el internamiento puede ser en dos centros especializados, el Centro de Formación Juvenil Surquí o el Centro Especializado Ofelia Vicenci Peñaranda. Algo importante de mencionar, ¿cómo se cataloga que la población es una población penal juvenil? El criterio es que el delito haya sido cometido siendo la persona menor de edad. ¿Qué es lo que pasa? Que puede ser que varios de estos muchachos, muchachas, alcancen la mayoría de edad durante la ejecución de su sentencia. Entonces, si vamos al centro adulto joven, que es el centro especializado Ofelia Vicenci Peñaranda, podemos decir, pero esta es población penal juvenil si yo tengo acá personas de 27 años, como en penal adulto, ¿verdad? En los centros carcelarios que están ahí cerca, pero que son para adultos, también tengo personas de 27 años. Pero es que esta persona de 27 años está ejecutando su sentencia por un delito que cometió teniendo 16, mientras que esta otra persona está ejecutando sentencia por un delito que comete teniendo 25 años. Y ahí es donde por ley el trato penal, el trato judicial, la ejecución de la sanción debe de ser diferente dependiendo de a qué edad la persona comete el delito. Y esto es importante porque en una situación de privación de libertad, y yo creo que nosotros podemos remitirnos, aunque sea una extrapolación importante, al tiempo del encierro por pandemia. Uno se queda como congelado en el tiempo. Entonces, sí, son personas adultas, son personas también en un entorno que es tremendamente adverso, en el que aprenden cosas que a veces son muy negativas, pero que de pronto se desconectaron de la vida en sociedad siendo todavía pequeñas, ¿verdad? Siendo todavía pequeños, siendo todavía muy jóvenes. Em, y en el caso de Costa Rica, para ofrecer, finalizar este periodo de contexto, en el caso del Ministerio de Justicia y Paz, la distribución administrativa en la atención a la población penal juvenil se organiza de la siguiente manera. Está regida por una oficina que se llama la Dirección General de Adaptación Social, que a su vez decanta en una dirección del Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil. Y esta dirección, esta coordinación de penal juvenil, es la que vela o supervisa tanto la Oficina de Oportunidades Juveniles como los programas de sanciones alternativas que supervisan las otras sanciones que les mencioné, o los dos centros especializados que les comenté. ¿Sí? Y en esta supervisión, lo que hemos observado en los últimos años es que si bien en Costa Rica tenemos un programa muy robusto de sanciones alternas que lo que procuraba era que la privación de libertad fuera un último recurso, pues con el incremento de la inseguridad en el país, de la desigualdad y con el incremento significativo de la violencia, los programas de sanciones alternativas están empezando a tener una disminución en su población y los centros carcelarios un aumento en la población, y ese es un tema pues interesantísimo de discutir. Antes de pasarle la palabra a mi compañera, que también soy consciente del tiempo, pero solo quería mencionar que en una oportunidad donde pude trabajar en espacios de capacitación con la policía penitenciaria, algunos compañeros, compañeras me manifestaban su preocupación de que la ley y que el manejo de la población penal juvenil era muy, a que a ellos les gustaría que fuera más duro,
¿verdad? Más punitivo en los centros. Y uno de los compañeros, que es el que más experiencia tiene, porque es el que más años tiene de trabajar con la población, me decía: Claire, usted sabe que yo me acuerdo de cuando yo empecé a trabajar en cárcel antes de que esta ley existiera. Y yo me acuerdo de muchachos que siendo adolescentes los metieron a la cárcel y me acuerdo lo que las otras personas les hicieron. Y me acuerdo lo violentos que se volvieron como adultos y todas las cosas que hicieron cuando salieron. Y yo sé que lo que hicieron fue en parte por todo el daño que se les hizo. Entonces, para mí la experiencia de escuchar a este hombre fue muy interesante, porque él lo que me decía es: yo tengo mis dudas, pero a mí me quedó clarísimo que los adolescentes no pueden estar, no pueden ejecutar sentencia en el mismo lugar que los adultos. Entonces, para mí fue pues una voz de la experiencia que me dejó reflexionando. Pero con esa reflexión, más bien le paso la palabra a mi compañera, que va a presentar un poco pues qué es lo que hemos venido reflexionando y construyendo alrededor del fenómeno. Viria, estás en silencio. Gracias, Claire. Te iba a pedir que me mantuviera la presentación, como son solo 2 láminas. ¿Me ayudas? Bueno, ahora la compañera Yanúa, nos va a contextualizar un poco el trabajo que nosotros venimos haciendo, sostenido, digamos, en el tiempo, desde nuestro rol, como investigadoras, como lo indicó don Miguel. Estas 2 láminas que voy a compartir con ustedes son parte de una publicación que nosotros hicimos, producto de una investigación. Y que ustedes van a contar con esa publicación y con otras que hemos hecho como equipo investigador. Específicamente en este trabajo, además de nosotras 3, está un colega mío, orientador, y que en ese momento nos apoyó a nosotros en este proceso. Entonces, quiero contarles que en esta primera figura nosotros presentamos los resultados de un estudio que nos permitió definir 3 categorías, como ustedes lo pueden ver. Y sobre una entrevista que hicimos a personas expertas en el contexto costarricense sobre la conducta delictiva en la juventud costarricense. Estas 3 categorías son la hora antes, la institucionalización judicial y el egreso. Estas 3 categorías nosotros las concebimos, ¿verdad? No como momentos separados ni categóricos, y donde existen, como ustedes pueden ver, áreas que se comparten. Y también partimos de que la conducta delictiva manifiesta es producto del sistema, ¿verdad? Nosotros vemos, la perspectiva nuestra también tiene una fundamentación desde la perspectiva sistémica, donde la familia, la comunidad, la institucionalidad educativa y de justicia y otras, ¿verdad? Juegan un papel muy importante. Entonces, en esta figura podemos ver que las zonas comunes se refieren a los elementos mencionados en las entrevistas, que son transversales al fenómeno en todos sus momentos. Y ahí pueden ver ustedes lo que tiene que ver con la estigmatización, con la desvinculación interinstitucional y la reincidencia. Estamos seguras que en esta parte, cuando ustedes nos están escuchando, probablemente lo remite también a su experiencia allá en San Salvador. En las zonas de intersección entre la hora antes y la institución judicial, se identifica lo que nosotros hacemos referencia con el corredor de la escuela a la prisión y reincidencia.
En la intersección entre la institucionalización y el egreso se identifica el recelo institucional que no captura información relevante sobre esta población y que evidencia procesos incompletos, así como la ocasional desvinculación entre las instituciones educativas, y que por su naturaleza, deben, ¿verdad? Y tienen que estar presentes. Por ejemplo, el Ministerio de Educación Pública, por ejemplo, acá el Patronato Nacional de la Infancia, que es la institución que tiene que velar por el bienestar de las personas menores de edad, también el IMAS, y otras instituciones que probablemente tienen su homólogas allá en San Salvador. Luego vemos cómo en la intersección entre los procesos de egreso y una nueva hora antes se distinguen las comunidades deprimidas, las falencias en la preparación para la empleabilidad y para el desarrollo de la autonomía personal, así como los sistemas familiares disfuncionales. También se reconocen fortalezas. Vean que no solo va en términos de lo que se tiene que mejorar, sino también las fortalezas. Y como fortalezas podemos ver oportunidades educativas que ofrece el Ministerio de Educación Pública, que hace más accesible esa posibilidad de educarse, como la educación abierta, ¿verdad? Que es una modalidad que pueden perfectamente combinar las personas con el trabajo. También hay, nosotros, Costa Rica, y creo que ustedes también son conocedores de eso, tiene una robusta jurisprudencia benefactora. Entre los factores de riesgo se identifican los siguientes. También a partir de cada categoría. En la hora antes, esas experiencias adversas a las que se ven sometidos muchas veces las personas menores de edad, la exclusión escolar, la criminalidad como alternativa de pertenencia y el corredor de la escuela a la prisión. Vean que desde la naturaleza de nuestro rol como investigadoras, educadoras, ¿verdad? Este corredor de la escuela a la prisión es muy significativo para nosotros. En la institucionalización se identifican vacíos estadísticos sobre contextos del fenómeno, sobre la población privada de libertad, su vivencia, su experiencia, la desvinculación interinstitucional. Vean que a pesar de que existen varias instituciones que tienen que dar atención a esta población, se encuentra una desvinculación. La jurisprudencia robusta y progresiva, la educación abierta, los vacíos en la formación para la empleabilidad y para el desarrollo de habilidades para la vida, así como el reto institucional para poder sistematizar de manera continua y sostenida los datos que tienen que ver con esta población. Y en los procesos de egreso, que quizás es el proceso en el que nosotros tratamos de enfatizar, ¿qué se encuentra, verdad? Se encuentra que se pierde de vista a esta población, que salen de los centros y no hay un seguimiento, un acompañamiento que les permita ajustarse de una mejor manera a esta nueva situación, ¿verdad? A estar fuera del centro. No existen grupos de apoyo que prevengan el sentido de pertenencia en el contexto previo y criminalizante, el desempleo y las experiencias de aislamiento y de trauma con las que se puedan encontrar. Entonces, vean que muy brevemente pudimos exponer qué encontramos, qué información encontramos que nos brindaron las personas que pudimos consultar. Y a partir de esta categorización de la información que aportada, nosotros nos permitimos o nos dimos la posibilidad de hacer una propuesta
de intervención. Claire, ¿me ayudas pasando la? Ok, gracias, Claire. Entonces tenemos, ¿verdad? Una propuesta de intervención que nace a partir del estudio, que la llamamos una propuesta para el abordaje holístico e integral al fenómeno educativo. Siempre a partir de las 3 categorías que les presenté anteriormente, recordando, ¿verdad? Que esas son momentos que están conectados entre sí, que el abordaje que nosotros proponemos es un abordaje que debe verse de manera complementaria y de manera simultánea, que proponemos que las estrategias respondan a un abordaje interdisciplinario y, que aborde, digamos, diferentes dimensiones. Por ejemplo, la dimensión terapéutica, la dimensión educativa, la dimensión ocupacional, la posibilidad que se desarrollen hábitos y otra estrategia, la creación de grupos de apoyo. Entonces, también esta propuesta nuestra tiene una perspectiva preventiva y de atención comunitaria, de manera simultánea e interdisciplinaria, enfatizando los niveles educativo, comunitario, interinstitucional y terapéutico, donde el egreso se percibe como una oportunidad para prevenir la reincidencia. He sabido que la posibilidad de reincidir, ¿verdad? En conductas delictivas y de regresar, digamos, a los centros, es más común de lo que nosotros pensamos. Y entonces, en ese sentido, como ustedes pueden ver en la figura, para cada, digamos, momento, nosotros proponemos algunas acciones que para efectos de la exposición, yo solo me voy a referir a algunas acciones de acuerdo al momento, para que les quede también a ustedes la invitación que puedan leer nuestro artículo de manera completa. Y entonces, en la hora antes, esa necesidad, ¿verdad? Que a nivel de las comunidades podamos o se puedan crear espacios para que las personas menores de edad puedan generar un sentido de identidad y de pertenencia. ¿Cómo? A través del juego, a través del arte y a través del deporte. Nosotros sabemos que estas acciones que proponemos tienen una posibilidad de prevenir, digamos, muchas conductas y de estimular el bienestar en las personas. La otra que quería rescatar dentro de esta categoría tiene que ver con el trabajo a partir de los pares. Y en este sentido, es darle la posibilidad a las personas jóvenes de participar en la solución de sus problemas. En Costa Rica, por ejemplo, tenemos experiencia, digamos, en ese sentido y sabemos que a nivel internacional también lo hay, ¿verdad? En Costa Rica, por ejemplo, existen comités cantonales de la persona joven, donde ellas, ¿verdad? Estas personas son protagónicas. Su aporte, digamos, es fundamental. Y también esto lo respaldan algunos teóricos, no solo en términos, digamos, prácticos, sino también algunos teóricos lo respaldan. Luego, también muy importante, ¿verdad? Es en función de poder retener a las personas en el contexto educativo. Y para eso es sumamente importante que se pueda trabajar en la formación del grupo docente, para poderlo sensibilizar y también para darles herramientas en relación con este fenómeno del corredor de la escuela
a la prisión, sobre la vulnerabilidad de la población estudiantil y sobre la prevención de esas conductas que los llevan a los centros. Entonces, esos son ¿verdad? Unas acciones que nosotros proponemos dentro del modelo. En relación con la categoría de la institucionalización judicial, me quiero rescatar en este momento también la necesidad de que el perfil docente sea un perfil especializado en esta población. Vean ustedes que esto es muy importante para nosotras, las personas investigadoras, y es que ustedes han visto, ¿verdad?, que nosotros nos referimos a la parte educativa, a nuestro rol como docentes, y porque nosotros vemos a las personas jóvenes privadas de libertad, que es con la que nosotros trabajamos, menores de edad, en su rol como estudiante, ¿verdad? Y porque nosotros contamos con el servicio educativo en los centros, en atención al derecho a la educación, ¿verdad? Pero nosotros pensamos en esta categoría que el docente que trabaje, ¿verdad?, en esos centros educativos que funcionan en las instituciones a las que hizo referencia Claire, tiene que tener un perfil especializado. No es cualquier docente, tiene que tener un perfil especializado. Y también en esta categoría nosotros queremos rescatar la importancia de una formación para la autonomía, para la empleabilidad y para el desarrollo de habilidades para la vida, que le permitan a las personas privadas de libertad jóvenes, cuando van a egresar, contar con herramientas que les facilite el ajuste, digamos, a la nueva vida y, y que puedan, de esta manera, tratar de alejarse, ¿verdad?, de la historia que los hizo llegar a los centros. Y la otra cosa que es muy importante, y creo que aquí puede haber una oportunidad, don Miguel, para que podamos, digamos, coordinar algunas acciones, ¿verdad? Y tiene que ver en la necesidad de contextualizar la conducta delictiva. Y esto nos lleva a la posibilidad de agendar estudios de manera sistemática que nos permita ir comprendiendo, digamos, el fenómeno de la delincuencia juvenil, ¿verdad? En este caso nosotros lo señalábamos para el contexto costarricense, pero bueno, ahí podríamos ver futuras vinculaciones. Y ya para cerrar con mi participación, en la categoría de los procesos de egreso, volver a la afuera, nosotros proponemos grupos de apoyo, ¿verdad? Que las personas que logran egresar puedan tener un grupo de apoyo, que les puedan conformar un grupo de apoyo que les pueda dar la posibilidad de ir compartiendo el significado, sus vivencias, sus temores, cómo les ha ido, ¿verdad? En ese afuera. Y a la par del grupo de apoyo, que, ¿verdad?, también los grupos de sostén. ¿Cuál es la diferencia de este grupo de sostén con los grupos de apoyo? Que los grupos de sostén representan un apoyo interdisciplinario que trasciende la institucionalización, ¿verdad? Esa posibilidad, ¿verdad?, de que fuera de la institucionalización las personas privadas de libertad puedan contar con ese apoyo, ¿verdad?, de personas psicólogas, de personas orientadoras, de las personas educadas, docentes, de las personas trabajadoras sociales, entre otras. También, es necesario también estudios longitudinales e interdisciplinarios para que sigamos comprendiendo el fenómeno de la delincuencia juvenil, ¿verdad? Que trasciende un estudio, ¿verdad? Tiene que ser algo sostenido en el tiempo. Bueno, es muy importante ponerle atención a la posibilidad que tienen las personas que egresan
a insertarse laboralmente, y no solo en el ámbito laboral, ¿verdad? Sino también en el ámbito educativo. En estos tiempos que nosotros tenemos la posibilidad, que hemos tenido la posibilidad de trabajar de manera directa con los jóvenes privados de libertad, menores de edad y otros que siempre son jóvenes, pero que ya no son menores de edad, nos hemos enfrentado a que ellos se plantean, ¿verdad?, la posibilidad de continuar estudiando, ¿ok? Pero también en la necesidad de insertarse laboralmente, ¿verdad? Entonces, eso debe ser, digamos, una preocupación, ¿verdad? En términos de cuando ya cuando ya han egresado. También, otro aspecto importante que nosotros consideramos tiene que ver con las oportunidades de participación en la atención y prevención, ¿verdad? Entonces, tratar de que estas personas puedan involucrarse, en grupos, ¿verdad? Que les permiten aproximarse a este fenómeno, visibilizarlo como algo que contribuye a que haya una mejor sociedad desde un lugar digno y con voz. Entonces, bueno, esta es nuestra propuesta. Yo los invito, ¿verdad? Y las invito para que puedan leer el artículo completo y puedan reflexionar, ¿verdad?, sobre nuestra propuesta, sobre la realidad que se presenta en el contexto costarricense y también en el contexto en el que ustedes pertenecen. Muchas gracias. Le doy la palabra a mi compañera Yanúa. Gracias, Viria, y gracias, Claire. Compartiré pantalla. Es la misma presentación que tenemos, que ya Viria y Claire han presentado. No obstante, voy a compartirla desde la diapositiva que me corresponde. Viria acaba de mostrarnos los esquemitas, ¿verdad? Los circulitos. Entonces, nosotros vamos a partir de aquí a ver esto, ¿en qué? Nada más verifíquenme que por favor se esté viendo porque no las estoy viendo. Tengo oculta mi cámara, pero... Sí se ve, Yanúa. Perfecto, gracias. Muy bien. Se ve el último donde está nuestra propuesta. Perfecto, de ahí quiero partir, gracias. Bueno, a partir de que hemos hecho estas investigaciones, quiero entonces ahora sí caer en lo que va implicado ser un proyecto de investigación-acción longitudinal desde hace más de 10 años. Cuando nosotras empezamos como proyecto de investigación, empezó esta servidora, Yanúa Ovares, debido a que tenemos un convenio con la Universidad de Costa Rica y en el año 2012 nos visita una persona de la Universidad de Indiana, Teresa Ochoa, y hacemos un intercambio investigativo. Para ponerles en contexto, la universidad tiene la posibilidad de hacer enlaces y convenios con otras universidades, no solo nacionales, porque tenemos en Costa Rica, tenemos el CONARE, que es el que lidera todas las universidades públicas, pero también podemos hacerlo extra universidad, extra y también fuera del país. Esto hace que nuestra compañera Teresa se sienta interesada en poder investigar cómo es el fenómeno de la delincuencia en Costa Rica, debido a que en el año en el que ella ingresa a verificar nuestra población que cometía delitos era muy baja en significación con la cantidad de población. Ella tenía un dato del 0.2% de la población privada de libertad era menor de edad que cometía un delito. Ella se interesa en nosotros y entonces se establece un enlace de comunicación con las oficinas respectivas en ambas universidades y esto nos lleva a intercambios académicos que derivan en investigaciones específicas y en proyectos específicos para llegar al momento histórico en el que estamos hoy. Yo no me voy a detener en cada uno de estos ejes porque esto es únicamente una muestra de lo que administrativamente implica abrir un proyecto y cómo nosotras llevamos en el año 2013 y 2014 empezamos a tener conocimiento del contexto. Es decir, ¿qué está pasando? Ay, me moví, perdón. ¿Qué está pasando en estos 2 años?
con la población privada de libertad o población que está cometiendo delitos, pero no está ingresando a los centros carcelarios y que por lo tanto están en una situación de riesgo social con una situación adicional que por lo general tienen alguna situación de discapacidad. Esto nos hace a nosotras entonces en el 2015 al 2017 identificar cuáles eran esas oportunidades educativas que tenía la población, no solo la población educativa, sino los docentes. Tanto Viria como Claire dejaron claro en que nosotras estamos interesadas en los estudiantes, los y las estudiantes, no nos interesa el delito, porque nosotras no somos expertas en criminología, ni tampoco somos jueces, ni somos encargadas del derecho de penal, nada de eso. Nos interesa qué sucede a nivel educativo. Ya que tenemos 2 centros carcelarios para menores de edad y también para el adulto joven, los que mencionó Claire, queremos saber qué pasa con la educación, siendo que, como ya se explicó, la educación es un derecho fundamental y el derecho a la educación no se pierde cuando ingresan al centro carcelario. Eso es muy importante. Por lo tanto, esto nos lleva en el año 2018 y 2019 a establecer los aportes desde la atención interdisciplinaria y desde los aportes interdisciplinarios es donde este año ingresa la compañera Claire, que es de psicología, ya existía la disciplina de orientación y nos empezamos entonces ahora sí a cuestionar qué necesita esta población a su egreso, qué necesita para poder construir un proyecto de vida dentro de los centros carcelarios para salir, con el agravante de que nosotros tenemos o Costa Rica puede llegar a tener penas de hasta 10 años de prisión. Y esto significa que un joven puede entrar al centro carcelario con 13 años y salir con 23 en una Costa Rica totalmente distinta, en un lugar en el que definitivamente no encuentro una parada de autobús, en donde no sé dónde ir a comprar un boleto porque necesito tomar un tren, o no sé dónde dirigirme al hospital porque nunca fui al hospital. Entonces, esto nos lleva a ver cómo funciona su proyecto de vida en lo interno y lo hicimos del año 20 al 22. Es decir, ¿qué veo yo que estoy ahorita en el centro carcelario? ¿Cómo me veo al estar afuera? Al hacer este análisis de proyecto de vida, hicimos una adaptación de un instrumento que estaba en inglés, lo trasladamos al español y fue piloteado en Costa Rica con las necesidades de la población. Y esto nos lleva a identificar cuáles son estas necesidades, qué es lo que ellos más requieren a nivel de 5 grandes áreas. Y posteriormente, el proyecto del año 22, junto con los demás antecedentes de los otros proyectos, nos llevan a plantear el proyecto actual, que es la influencia del proceso de mentoría de pares sobre el fenómeno de la reinserción social de personas jóvenes privadas de libertad. Tanto Viria como Claire dieron un antecedente en el que hemos quedado claros de que el eslabón más necesario de intervenir es el eslabón del egreso. Porque dentro del centro carcelario tenemos a personas que han estado a la par de los muchachos y las muchachas, les han ayudado en exámenes, les han ayudado con su problema de salud. Por ejemplo, si algún muchacho tiene una enfermedad, tienen que hacer una programación de una cita, los llevan y regresan. Ellos van con la custodia policial, ellos inclusive tienen ahí, a veces en el centro carcelario llegan atención de odontología, llega también cuando tienen, por ejemplo, las mujeres que tienen también a sus bebés, cuando han ingresado siendo menores de edad y ellas entran embarazadas, tienen a su bebé ahí junto con ellas durante los primeros 3 años de vida, y si requieren un acompañamiento de citas médicas, se les da. Pero, ¿qué sucede entonces cuando egresan? Cuando egresan es donde estamos nosotros ahorita enfocándonos. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Bueno, básicamente en este momento estamos abordando las instituciones que estamos trabajando y las investigadoras nos hemos dado la tarea de poder valorar o adaptar un proyecto de mentoría que ya existe. Resulta que con esta compañera que ha tenido este proceso de investigación con nosotras desde la parte internacional de la Universidad de Indiana, ella tiene mucha más experiencia dándole seguimiento de acompañamiento a la población penal juvenil del estado de Indiana. Aquí hago una salvedad. En Costa Rica nosotros tenemos centros penales, no tenemos centros de detención y ni tampoco tenemos lo que ellos llamarían centros de formación que son de menos condena. En Estados Unidos, por ejemplo, las correccionales juveniles que en Costa Rica no existen, por lo menos ellos tienen que estar ahí máximo 1 año, año y medio, 2 años.
Nosotras no tenemos el sistema correccional. Lo que pasamos es directo de las sentencias a la cárcel. Y este proceso carcelario puede ser de hasta 15 años en algunos momentos. Entonces, esta experiencia que ya lidera Estados Unidos de cómo se le da acompañamiento durante un año a una persona que ha ingresado, es el que nosotros tomamos como punto de partida, conociendo también los entornos latinoamericanos de cómo se ofrece una mentoría en diferentes sistemas, y establecimos un modelo adaptado a Costa Rica. Al hacer este proceso de mentorías contextualizadas, tenemos que trabajar con dos poblaciones. La primera es población universitaria que voluntariamente desee ofrecer acompañamiento a la población que está privada de libertad. Y la segunda son la población que está privada de libertad entre 13 a 25 años de los dos centros penitenciarios de jóvenes. En el caso del Surquí es el de menores de edad, que es el CFJZ, y el CEOBI es el de adulto joven. Entonces, esto nos llevó a identificar cuáles son estos procesos de mentoría, conocer el contexto costarricense, conocer cómo es un proceso de privación de libertad para una persona menor de edad, desde que ingresa, desde que comete el delito hasta que le dan su sentencia, y posteriormente empezar un proceso de capacitación de personas universitarias, estudiantes de cualquier carrera de la universidad que deseen ser mentores. ¿Y por qué carreras de la universidad? Bueno, porque nos está demostrado que en el caso de Viria, Claire y yo, que somos investigadoras, nosotras ya no hacemos par con ellos en edad. Ellos están saliendo de 22 años, de 21 años, de 23, de 20, de 18. Y lo que se busca es que un joven que tenga su misma edad pueda acompañarlo en la Costa Rica de una mente joven de 22 años. No en la mente de nosotras que no estamos, que seguimos siendo jóvenes, pero ya no estamos a este nivel de edad. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Que un muchacho le apoye a otro muchacho. Estos muchachos están excelentes en tecnología, saben cómo ubicarse en una parada de autobús, saben cómo conectarme a una red Wi-Fi. En cambio, la población que viene, penal juvenil, que tiene la misma edad, no ha tenido este enlace ni este asesoramiento en el diario vivir. ¿Por qué? Porque no lo tienen. Ellos en el centro carcelario tienen limitados los accesos, al menos de internet, no hay celulares. Las clases que se dan son solamente clases que tienen establecidos ya los horarios y tienen mucho material impreso. Las docentes entregan copias de libros o copias de materiales y el material más elevado que tenemos es poder ver una película, pero que proyectan los profesores. O, por ejemplo, que tocan algún instrumento y hacen alguna cuestión con sus manos y con el arte y que son muy creativos, pero hasta ahí. Esa es la mayor tecnología que tenemos. Entonces, nosotros estamos en este momento en el punto 4. Estamos evaluando en este momento de nuestros objetivos. El 1, el 2 y el 3 lo hemos llevado progresivamente y a manera paralela, pero estamos en este momento en el punto 4 para ver si llegamos al modelo final, que va a ser el punto 5, donde ya queremos ahora sí ver el proceso adaptado totalmente a Costa Rica. ¿Cuál sería la población que se beneficia? Bueno, en dos vías, por supuesto que las poblaciones que están en los centros penitenciarios, nosotras como investigadoras también, las personas que están en los mismos centros también se benefician y sobre todo, este proceso permite que la sociedad costarricense tenga un impacto directo e indirecto en el fenómeno de la delincuencia, porque si le ofrecemos un acompañamiento hacia la afuera, es más probable que delincan menos. Es más probable que tal vez no regresen. Y eso es lo que nosotras aspiramos en realidad. Esto nos ha llevado entonces a establecer el modelo de mentoría, que me voy a adelantar a esto, ahorita me devuelvo, como un modelo de capacitación. Este modelo de capacitación tiene estos módulos. En este momento nosotras estamos ya desarrollamos los módulos se desarrollaron en un proyecto de capacitación y ya estamos aplicando el proceso de capacitación. Estamos ahorita en aplicar todas las que son las habilidades previas al egreso con la población que fue capacitada, muchachos universitarios y universitarias que estamos yendo al centro penal. ¿Cómo fue este proceso de capacitación? Bueno, muy importante mencionarles que en Costa Rica, obviamente, bueno, me imagino que como en cualquier país y probablemente en el de ustedes también, para poder ingresar a un centro carcelario debemos tener ciertos permisos. Nosotras gestionamos el permiso ante el Ministerio de Justicia y Paz y también llevamos el acompañamiento que se debe llevar
a las instituciones que nos deben dar estos permisos. Como dentro del centro carcelario hay una institución educativa, se solicita también el permiso ante el Ministerio de Educación Pública. Como también tenemos que tener acompañamiento de seguridad, pues también se hace la solicitud o se hace un encuentro de, digamos, de peticiones o de solicitudes ante las personas encargadas de la seguridad dentro de los centros carcelarios. Y esto hace que nosotros tengamos que primero capacitar a los jóvenes y las jóvenes universitarias, donde podamos decirles, bueno, ¿qué es un proyecto? ¿Qué es la mentoría y qué no es la mentoría? ¿Qué es lo que sí se nos permite hacer y qué es lo que no vamos a hacer? Y sobre todo, ¿cuáles son las normas que nos vamos a dirigir en este proyecto? ¿Por qué? Porque aunque existen proyectos de apoyo en contextos carcelarios en Costa Rica, sí existen, al menos a nivel universitario, el proyecto de capacitación, este específico, busca que las personas universitarias comprendan que lo que voy a ir a hacer es ayudarlo en su egreso. Por lo tanto, tengo ciertas responsabilidades con información que voy a encontrarme que es privada, que no puedo divulgar. También todo lo que son el seguimiento de las normas de seguridad básicas que nos van a dar los centros penitenciarios y los centros educativos, y también de que llegamos a una institución donde ya hay todo un horario y una dinámica de trabajo que no queremos alterar, y por lo tanto estamos yendo en función de lo que el contexto necesite. Y finalmente, en esta capacitación llevamos el material totalmente impreso. ¿Cómo fue este proceso de capacitación? Bueno, aquí yo tengo un link que es el que nos lleva a la plataforma que solo se las voy a mostrar para que ustedes conozcan cómo fue este proceso llevado a cabo. El Instituto de Investigaciones en Educación, que es el INIE, es el encargado de ofrecernos el curso o la plataforma virtual donde podemos llevar los cursos. Entonces acá, que yo estoy ya en la plataforma, cada estudiante que tuvimos que escoger, hicimos un proceso de matrícula, de ingreso, de conocer sus intereses, de que ellos conocieran un poco cómo iban a ser estos horarios y todo lo que implicaba, nos llevó a tener un curso que está ahorita montado. Estos módulos fueron llevados durante un semestre, desde el mes de marzo hasta el mes de julio, durante 16 semanas lectivas que coinciden con el semestre universitario. Cada módulo o cada entrada tiene su propio material, tiene su propio enlaces web a diferentes sitios en función del contenido. Entonces, cada semana se partía de una palabra generadora o de una pregunta generadora, revisión de materiales específicos y luego a elaborar hojitas de trabajo. ¿Por qué? Porque queríamos que ellos y ellas como jóvenes universitarios pudieran decir, bueno, ¿qué necesita un joven privado de libertad? ¿Qué necesitaría yo saber como joven si voy a ir a buscar un lugar donde trabajar? ¿Qué necesito? Un currículum. ¿Qué necesito saber? Una parada de autobús. ¿Qué necesito saber? Ay, ¿dónde dejo el currículum? ¿Cómo ingreso a un correo electrónico? Y eso es lo que al final de cuentas empezamos nosotros en en el curso. Se detallaron todas las actividades hasta que tuvimos la sesión de cierre. Esto nos permitió entonces determinar que de las personas matriculadas, quiénes podían ser mentores y mentoras. Y a partir de ahí fue que elaboramos entonces un cronograma de visitas y estamos en este momento con ellos en los centros carcelarios. Vamos una vez por semana a un centro y la siguiente semana vamos al otro centro y tenemos turnos. Nos hemos tomado turnos para poder o responder, digamos, a las necesidades o las demandas de las personas en el centro carcelario. Voy a seguir con la presentación. Vamos a ver, porque ahora no me la quiere compartir. Si estaba de lo más bien. Ok, vamos a ver. La estamos viendo, Yanuda, solo que está en la primera. Ay, 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 yo la veo y vieran que lo que yo veo, no veo nada. O sea, no puedo. Estás en la portada. Estoy Tal en la vez mejor portada. te salís y volvés a entrar. Sí, mejor. Tal vez mientras Yanúa regresa a la presentación, puedo adelantarme un poquito a algunas de las consultas que estoy viendo en el chat. Bueno, me interesa mucho desarrollar el comentario que nos comparte Edwin en el chat, pero creo que da para una reflexión más profunda cuando mi compañera haya terminado nuestra presentación inicial
pero sí quería referirme de manera un poco más breve al comentario que nos hace la compañera Doris, que nos hace un comentario acerca de cómo aplica en caso de adolescentes que pertenecen a grupos delincuenciales, maras, qué efectividad han tenido en Costa Rica estos grupos de apoyo. Pues en principio comentar que por lo menos para efectos de la aplicación de ciertas sanciones alternas o inclusive de justicia restaurativa, está contraindicada en situaciones donde se determine la vinculación con crimen organizado. Entonces, varias de estas respuestas de oportunidad quedan descalificadas en esos casos, que yo creo que pues es como el principio Mateo, ¿verdad? Que se comenta por ahí, basado un poquito en el Mateo bíblico, del versículo que dice, al que tiene se le da más y al que tiene poco, hasta lo poco que tiene se le quita, queriendo decir que las personas que vienen de situaciones cada vez más peligrosas, más violentas y más complejas, es menos y menos y menos el rango de alternativas para responder a esos casos. Entonces, pues por ahí, para profundizar en la inquietud que atinadamente nos comenta la compañera y en lo que finalice la presentación, pues referirnos también al otro comentario que me parece muy pertinente. Muchas Gracias. gracias. ¿Ya Sí, se está viendo? eso iba a decir, que justo al final dejamos el espacio para preguntas y respuestas y con mucho gusto le dedicamos el tiempo. Yo creo que puedo avanzar en la presentación, Yanúa, para que me diga en qué lámina le puedo ayudar. Yo creo que si los demás me dicen, estamos en la lámina 17, ¿pueden ver que se va moviendo el auditorio? Sí, 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 sí se sí se está se está mueve. Perfecto. moviendo. moviendo, dice, sí. Entonces, Perfecto. Yanúa, si puede, le puedo apoyar, me dice en qué lámina requiere, justo estamos en la de los módulos que nos mencionó y luego Ujú. seguía otra. Sí, ya yo tengo aquí el control, ya ahora sí Ah, me abrió perfecto, perfecto, ya lo estoy perfecto. viendo yo. Muchas gracias. Entonces, con estos módulos de mentoría y como es un proyecto de investigación-acción no acabado porque estamos piloteando todavía la propuesta, hemos estado viendo, bueno, qué módulo está funcionando más, qué materiales tenemos que cambiar, cuáles son las temáticas que más nos están pidiendo los muchachos que están ahorita en el centro penal. Tenemos 4 muchachos por centro que ya previamente fueron escogidos con apoyo del personal que trabaja ahí en la cárcel y sobre todo que han visto que de toda la población que va a egresar, porque nosotros no tenemos control sobre eso, pudieran requerir de mayores acompañamientos para su proceso de egreso. En este momento nosotros también tenemos entonces un cronograma que esta hoja es únicamente como para que vean que tenemos pasos. La investigación nos pide tener pasos, fechas, objetivos específicos y sobre todo qué será de esto en los siguientes años. Bueno, les comentamos que todavía nos queda un año más, el próximo año, de tener que cumplir este proceso y seguir llevando registros de cuáles son estos logros alcanzados y nos va a tocar nosotros también verificar qué sucede con los muchachos al egreso, que este proceso de egreso, bueno, pues algunos que van a salir en febrero, perdón, unos en diciembre, unos en febrero y otros en marzo, nos tocará acompañarlos. Entonces, para ver qué es lo que desean ellos, que se les acompañe en las diferentes temáticas. Y para mostrarles un ejemplo de en qué se le puede ayudar a la población antes del egreso, tenemos un video. El video lo tengo acá, voy a ver si me lo logra leer y si no, los compañeros me ayudan a ponerlo. Vamos a ver. Tal Voy a vez darle mientras aquí. se presenta el video, mencionar que creo que es pertinente que el nombre que ustedes ven allí no es el de la actriz que aparece en el video, sino el de la poeta Shirley Campbell, que es una reconocida poeta costarricense, pero que en el acompañamiento con una de las jóvenes con las que estuvimos trabajando, pues ella empezó a desarrollar sus habilidades artísticas y quiso participar en esta actividad. Vamos a ver si funciona. Sí estaba funcionando, ya no. Perfecto. Ya se paró. Listo.
Bueno, este es un ejemplo de una muchacha que fue acompañada por por la población que está trabajando en este momento con el centro carcelario. Esto fue hecho hace 2 años, no, en el 2021, hace 3 años. Esta persona que iba a egresar, su interés era trabajar en teatro, en todo lo que era declamaciones. Entonces, a ella se le dificultaba bastante escribir su currículum y ella lo hizo actuar. Eso fue uno de los acompañamientos que hicieron dentro del centro para poder indicarle a las personas en su egreso que había una posibilidad con una de estas personas, ¿verdad? Que si ellos querían, tenían la oportunidad de ofrecerle un espacio, bueno, que ella podía hacer su proyecto a nivel artístico, ¿verdad? Y ella, bueno, súper artista, porque inclusive en su currículum hizo una canción y ella escribió la letra y la pudimos grabar. Entonces, eso es solamente un ejemplo de lo que se hizo en uno de los proyectos y que este es el pie o el anticipo del proyecto que tenemos en la actualidad. Esperamos tener noticias distintas ya finalizando el proyecto y qué va a pasar con esto después. Para eso tenemos también aquí el listado de publicaciones que don Manuel lo tiene, don Miguel, perdón, tiene el link. Ustedes pueden acceder para que vean cómo se llaman los títulos de las publicaciones y sobre todo hacia dónde se han derivado los apoyos que hemos desarrollado con la población. Entonces, para nosotros, creo que estamos finalizando y más bien muchísimas gracias por el espacio y por haber compartido este tiempo con ustedes. Perfecto, los agradecidos somos nosotros por tenerlas acá y compartir todos estos conocimientos desde una perspectiva diferente, pero que yo creo que está en total consonancia y directamente relacionado con el ámbito jurídico, ¿verdad? Por ello es que ha sido de mucha relevancia su participación. Eh, Vamos a compartir en este momento, o en un momento más, perdón, la presentación a través del chat para que estén pendientes y también el link al que se refirió la maestra Yanúa Ovares, en donde ustedes van a poder acceder a diversos artículos de investigación de nuestras reconocidas ponentes este día y que tienen que ver con la temática. Ya hacía mención, Claire, sobre algún comentario específicamente, ¿verdad? Que qué impacto habían tenido estas estrategias que ustedes nos han mencionado esta tarde en, por ejemplo, fenómenos como estos grupos de pandillas o crimen organizado. Adelantaba un poco Claire, también había otro comentario en donde llamaba la atención durante su presentación y si pudieran darnos algún tipo de retroalimentación, el 10% o menos de la población penal juvenil se ve sometido a penas privativas de libertad, se mencionó. Entonces, ¿en qué medida eso o qué impacto ha generado desde su perspectiva y su experiencia? Porque es un dato bastante interesante, dado que creo que los países de la región estamos ávidos, perdón, de emprender buenas prácticas, ¿verdad? Que nos permitan ir superando algunos desafíos que como sociedades tenemos. También la estructura del Ministerio de Justicia y Paz con una Dirección General de Adaptación Social y los cursos de mentoría, si pueden un poco ampliar, mientras van generándose más las preguntas de nuestros participantes. Ahí quien guste pues contestar, bienvenido sea. Muchas gracias, Miguel. A mí me gustaría dar inicio, bueno, primero reconociendo el comentario sobre el tema del concepto de delincuencia juvenil, luego puedo pasar a este que usted menciona sobre la distribución de la población y darle la palabra a mis compañeras y luego vamos pues recibiendo las demás preguntas. Perfecto. Hago lectura del comentario. Es peligroso usar el concepto de delincuencia juvenil, pues asociar esta etapa de las personas, pues asocia esta etapa de las personas con la violencia. Asimismo, es un concepto colonialista desarrollado desde los sujetos epistémicos eurocéntricos que han desarrollado estas pedologías en Centroamérica a partir de la vulnerabilidad social, invisibilizando las resiliencias, luchas, emociones y emancipación de las adolescentes y adolescentes. Es decir, estamos frente a una violencia epistémica, epistemidio protector y extractivismo epistémico, es decir, hay que reconocer el quiere epistémico que asumen los titulares de derechos. Entonces, bueno, en principio yo quería agradecerle a Edwin, pues para nosotras siempre es una oportunidad para aprender y crecer.
bueno, primero reconocer, y hablo desde la historia de Costa Rica, ¿verdad? Porque es mi país y no podría hablar de otro. Bueno, pero Costa Rica sí viene de una historia tremendamente eurocéntrica y tremendamente colonial. No solo eso, sino que en entrevistas con personal judicial hemos escuchado del mismo personal el poder judicial, y ojo el nombre, ¿verdad? El poder judicial es la más colonial de nuestras instituciones y nosotras mismas como investigadoras pues no escapamos de esa violencia epistémica en la que estamos inmersas. Entonces, pues agradezco el comentario porque a nosotras nos invita a la reflexión y al crecimiento. Sí cabe decir que en medio de esa búsqueda por cuál es la manera más atinada de nombrar las cosas, en nuestro caso hay un interés particular de cómo la justicia tiene un enfoque específico cuando estamos hablando de personas menores de edad. Y esto es un enfoque bastante particularizado y que se vuelve cada vez más complejo cuando estamos hablando, y un poco coincidiendo con la consulta que nos hacía la compañera Doris, cuando vemos un reclutamiento específico en personas menores de edad y personas cada vez más jóvenes que se involucran con lo que es conducta delictiva. En nuestro caso, hablar sobre delincuencia juvenil, aunque las de buenas intenciones esté hecho el camino al infierno, pero para tal vez ofrecer un poco de contexto, al hablar de delincuencia juvenil no estamos tratando de criminalizar lo joven, sino por el contrario de externalizar el fenómeno y decir, bueno, es que no es la persona joven sola, es que hay un fenómeno sistémico y social más amplio que la absorbe en una realidad compleja. Entonces creo que eso da pues para un diálogo que podría continuar por mucho rato, y ahorita le paso la palabra a mis compañeras por si quieren añadir algo más, pero en medio de una pincelada pues agradecer el comentario y pues que este tipo de diálogos pues creo que nos iluminan y nos animan a crecer a todas las personas. Con respecto a la distribución de la población, y con eso guardo silencio porque si no a mí me gusta hablar mucho, mis compañeras me toleran y tienen muchos años de tolerarme, lo cual también les agradezco. A ver, nuestro sistema de sanciones alternativas ha permitido que haya diferentes rutas. Existe en Costa Rica, y les mencioné sobre la legislación que se desarrolló en el transcurso de los años 90. La ley de resolución alterna de conflictos fue la que empezó a ofrecer una sombrilla de sanciones alternas en Costa Rica desde 1997. Y este tipo de sanciones empiezan a combinar con lo que ofrece la ley penal juvenil al decir es que hay opciones de sanciones que tienen que ver con órdenes de supervisión, con trabajo comunal, con otro tipo de respuestas. La experiencia en Costa Rica es que a veces las sanciones alternas venían asociadas con una percepción importante de impunidad o de falta de seguimiento a los casos. Sin embargo, permitían pues proteger a población menor de edad de la experiencia carcelaria, que es muy traumatizante y que pues además a veces en lugar de ofrecerle a la persona una ruta para la socioeducación, que es lo que pretende, más bien genera una situación donde es más probable que entre en mayores rutas delictivas una vez que egresa. A partir del año 2012 es que empieza el programa de justicia restaurativa como un plan piloto con una estructura de seguimiento a través de equipos psicosociales más robustos. Y ese seguimiento más cercano es el que ha dado mejores resultados que otras rutas de sanciones alternas, aunque todavía siguen existiendo, ¿verdad? Y hay desde diferentes vías. Normalmente en Costa Rica podríamos hablar de una población penal juvenil. Recuerden que nuestro país es un país pequeño de aproximadamente, voy a decir un número, pero oscila, de digamos 600 personas, ¿verdad? 600 personas en penal juvenil. A veces han sido 580 y algo, a veces han sido 700 y algo, pero si decimos que estamos hablando de 600 personas, la población que tenemos en el Centro de Formación Juvenil Surquí podría ser de aproximadamente unas 60, unas 80, y de esas no todas son menores de edad. Y si hablamos del Centro Ofelia Vicencio y Peñaranda, ya ahí sí estamos hablando de adultos jóvenes, ya ahí todos son varones, y en el caso de los adultos jóvenes en el CEOBI, si hablamos de una población que puede ser, ya no, como de cuánto es la población, se me puede escapar el número, pero un aproximado. Del CEOBI. Ajá.
Del COVI, la semana pasada que hicimos la pregunta estaba más o menos en 120. Como en La 120, semana antepasada. y ahí estamos hablando de solo hombres. En el caso del Correcto. Surquí, ahí cuando estamos hablando de mujeres, hablamos de más o menos un 9% de esa población. A veces no hay mujeres, a veces hay tal vez 8 o 5 o tal vez 3, dependiendo del periodo. Entonces, lo que les mencionaba antes, la población antes, digamos, de 600, podríamos pensar 80 en centros de privación de libertad y ahorita pues empieza a ampliarse y a minimizarse las que están en sanciones alternas. Y por ahora con eso le paso la palabra a mis compañeras. Yo quisiera agregar, gracias Claire, a lo que Claire mencionó sobre el uso de los conceptos y términos que nosotras hemos tratado de cuidar. De verdad que siempre tratamos de ver la persona que está requiriendo los apoyos. Una cosa es el delito, una cosa es su familia, qué fue lo que sucedió. A veces conocemos o llegamos a conocer las historias de vida de ellos sin querer porque nos la comentan por pues la misma dinámica de confianza que se ha hecho por el tiempo que hemos tenido. No obstante, siempre tenemos una banderita. Nuestra banderita es, somos teacher, así es que tenemos estudiantes. Entonces, nos gusta siempre saber que ellos son estudiantes en nuestros artículos. Si ustedes logran acceder a la carpeta, van a notar que siempre hablamos de los estudiantes, los y las estudiantes que están en el centro educativo X y Y, que ya ese centro educativo, pues no puede entrar cualquier persona, tiene que estar alguien que está en el centro carcelario como tal. No obstante, siempre tratamos de apegarnos a darles el valor a ellos y ellas como muchachos y muchachas y sobre todo reconocer que es la educación el pilar más importante para nosotras que nos permite sacar adelante la tarea. Y con esto me gustaría unirlo a la pregunta que está haciendo o al comentario más bien sobre los puntos de apoyo, creo que está haciendo la José David, cuando dice que en El Salvador se encuentran programas que a los jóvenes en su punto de en los programas de sentencia se les atribuyen condenas conjuntas de aprendizaje, ¿verdad? De alguna profesión, como zapateros, peluqueros, panaderos, pero el problema se da en el seguimiento si ya salen del centro. Las personas ya no se apersonan al seguimiento y la pena se pierde, y se pierde su rastro, por el juzgado no les busca, entonces el seguimiento se pierde. En el caso nuestro, pues sucede similar, no quisiéramos decir que aquí tenemos la solución. Hay que recordar dos cosas. Uno, por ley no se le puede dar seguimiento a una persona que ya salió. Eso ya no se puede, es voluntario. Por lo tanto, a la persona antes de su egreso se le informa que si quisiera participar, existe la unidad de inserción social que aplica para todo Costa Rica, hablando de todas las 14 centros carcelarios que tenemos alrededor del país. Y entonces, una unidad de inserción social que tiene poquitos miembros que trabajan ahí, pues tiene que dividirse en 14 centros y no todas las personas aceptan un seguimiento. Cuando aceptan el seguimiento, generalmente se pierden en el proceso. Y la segunda cosa que hay que recordar es que nuestro proyecto de investigación, al ser adscrito a la Universidad de Costa Rica, tenemos parámetros que cumplir. Entonces sigue siendo el principio de voluntariedad lo que prima estas situaciones. A la persona se le explica que nosotros podemos tener acceso o acompañarle en su proceso de egreso, pero que es algo que esta persona tiene que compartir, tiene que dejar hacer. Y lo primero que le damos es una tarjetita donde diga, cuando yo egrese, si quiero comunicarme con ustedes, aquí hay un número de teléfono donde nos puedes llamar. Y si nos han llamado, no quiero decir que no, claro que sí nos han llamado, pero a veces la llamada se vuelve cada vez más espaciada, digamos, o las personas ya logran encontrarse con algún familiar o en algún proceso. Y sí estamos muy claras en que en este momento, como todavía estamos en este proceso piloto, estamos decidiendo cuál va a ser la mejor opción para poder darle seguimiento a estas personas que en el adentro han estado trabajando muchísimo más con nosotras. En las experiencias anteriores, pues lo que trabajábamos era menos y también tuvimos algo pues que nos pasó a todos, ¿verdad? La pandemia nos hizo tener seguimientos virtuales, así por pantallas en medio, que no es lo mismo que estar uno en el centro, que te conozcan, que interactúes, que comamos juntos, porque llevamos una meriendita y nos sentamos a comer. Entonces, esto en realidad esperamos y somos muy optimistas de que puede ser un proceso todavía más rico y que más prometedor, ¿verdad?
para el futuro. Entonces, nuestra estrategia va a ser esa, siempre solicitarle el permiso, darle nuestros números de teléfono, que son números universitarios, son de la oficina. Hay un horario para poder atenderle y todo, y poder acompañarlo en su lugar de residencia. Viria. Perfecto. Viria levantó la mano ahí para también poder opinar. Inserción social es para mayores de edad, ¿verdad? Y en el caso de los menores de edad entra en juego el Patronato Nacional de la Infancia, ¿verdad? Que es la instancia que tiene que velar, digamos, por el bienestar de las personas menores de edad. Quería contarles una experiencia que tuvimos nosotros, pandemia y pospandemia, y pudimos darle seguimiento en este proceso que Yanúa les contaba, ¿verdad? Que bueno, nosotros detectamos a las personas que pronto están por salir, les hicimos una entrevista para que ellos pudieran plantearnos qué iban a hacer después de salir y que nos gustaría, ¿verdad? Que después de que salieran, nosotros pudiéramos darle seguimiento a ver cómo les iba en la implementación del proyecto de vida. Y en realidad creo que fue ya, no, Claire, ¿verdad? Como 5 personas que eran los que estaban prontos a salir y solo pudimos darle seguimiento a dos mujeres, ¿verdad? Una muchacha, que fue la muchacha del video, con serias dificultades, digamos, para reinsertarse en el plano educativo, no tenía competencias digitales, se le acompañó como por un año, incluso con otras instituciones apoyándola con un iPad para que pudiera, digamos, a través del iPad atender las demandas tecnológicas en el estudio, se le dio asesoría para el estudio, bueno, ahí la acompañamos como un año, después la perdimos, ¿verdad? Nosotros hablamos de que después la perdimos, pero se le acompañó por un año, ella permitió, quiero enfatizar en la voluntariedad, ¿verdad? Es un proceso voluntario. Y luego una muchacha que tenía mucho más recursos familiares, nos permitió comunicarnos con ella en 2 ocasiones, y pudo insertarse rapidito ya estaba insertada en el sistema educativo, ¿verdad? Entonces, yo creo que la experiencia, lo que dice la literatura, ¿verdad? Y lo que dice la experiencia es que el egreso, ¿verdad? El egreso, como lo dijo Yanúa, es el eslabón más difícil, ¿verdad? El eslabón al que de pronto, ¿verdad? Tenemos que ponerle más atención, estudiarlo para ver cómo en la medida de lo posible podamos lograr que estas personas puedan ajustarse y que se encuentren con un contexto más amigable, ¿verdad? Porque como bien nosotros lo decimos, no depende solo de la institución, no depende solo de ellos, sino también de las oportunidades que le va a ofrecer el contexto. Muchas gracias por permitirme. Don Miguel, me Perfecto, gustaría sí, agregar algo más. por favor, No sé por si favor. todavía estamos con Todavía tenemos tiempo. unos 2 minutos, sí, por favor. Ok, sí, que nosotras en este proceso investigativo sí hemos encontrado que la población que está en centros penales, especialmente en la que es de menores de edad, tiene dificultades académicas bastante comprometidas. Es población que, por ejemplo, dejó las aulas a los 7 años, 8 años, 9 años y regresa ahora a un centro carcelario y por ley debe recibir educación. Entonces las maestras corren a ver a dónde estabas en la escuela, de qué te acuerdas, toman el currículum, hacen un estudio, todo su proceso diagnóstico y los muchachos y las muchachas no se acuerdan. Entonces, nuestro papel también ahí es un poco mediar estos procesos, ya que nos enfrentamos a problemas de aprendizaje, no porque tengan una condición de discapacidad, sino por habilidades en desuso. Y adicionalmente es porque ellos han dejado las aulas, pero también perdieron estos hábitos de estudio. Y las docentes llegan y hacen todo un trabajo lindísimo, donde trabajan con ellos desde su propio proyecto de vida, ¿verdad? De lo que ellos desean hacer y sobre todo qué quieren aprender y qué quieren lograr, qué quieren alcanzar. Entonces es algo que también tomamos en cuenta porque, por ejemplo, ahorita en los procesos de mentoría tenemos un muchacho en el CEOBI con 20 años que tiene un nivel de lectoescritura de primer grado. Entonces estamos trabajando con él
para que no nos escriba nada, que nos haga dibujos, que nos haga algo con las manos, que cree con la plasticina, para ver cómo podemos llegar a apoyarle, porque también al tener tanta edad, digamos, en comparación con su proceso de lectoescritura, él probablemente se cierra y no quiere hablarnos o se niega o porque le da pena, ¿verdad? Con sus compañeros. Entonces, esto también es parte del proceso de cómo acompañamos un proyecto en el que queremos que sea algo exitoso y que lo disfruten, no que sea algo que interrumpa su paz, ¿verdad? O su proceso de personal y que se sientan cohibidos y más bien perderlos. Hasta el momento los hemos tenido a todos, pero son parte de las dinámicas que vamos viviendo semana a semana. Perfecto. Bueno, vamos a dar por cerrado. Le agradecemos a Claire que nos ha ido contestando algunos comentarios y también compartiendo las 3 leyes de las que mencionó a lo largo de su presentación en el chat para que ustedes también puedan acceder a, básicamente es el sistema legal o las leyes que amparan el sistema de justicia penal juvenil en Costa Rica. No me resta más, pues, que agradecer a las 3 ponentes, a la maestra Viria Ureña Salazar, a la maestra Claire de Messerville López, a la maestra Yanoa Ovares Fernández. Le tomo la palabra a la maestra Viria sobre la coordinar acciones, ¿verdad? Esperamos que no sea la última vez que podamos contar con su valiosa participación, sobre todo en este tema bien interesante que mencionó ella de contextualizar la conducta delictiva y comprender el fenómeno de la justicia penal juvenil. Tengan por seguro a las personas que nos han acompañado que vamos a seguir haciendo el esfuerzo desde la Escuela de Capacitación Judicial de llevarles este tipo de temáticas que nos dan otra perspectiva muy relacionada, nos dan sobre todo a la importancia de la educación en el tema del fenómeno de la justicia penal juvenil, ¿verdad? Entonces, pues cerramos agradeciendo su presencia a esas casi 100 personas que se conectaron en el momento de más alta asistencia y esperamos tenerlos pronto. Estén por favor siempre pendientes de las redes institucionales. Esta conferencia queda alojada en unos días en nuestro canal oficial de YouTube, en nuestra videoteca CNJ, para que de forma diferida puedan volver a verificarla y volver a estudiar los temas tan interesantes que nos han brindado las ponentes, a quienes agradecemos desinteresadamente. Ya Donoren desde Costa Rica, desde San José nos acompañan simplemente para dar sus aportes. Son investigadoras reconocidas y por ello pues en el nombre del Consejo Nacional de la Judicatura y la Escuela de Capacitación Judicial les reiteramos nuestros agradecimientos. Llegamos hasta acá. Finalizando, estén siempre pendientes de nuestras redes para otro tipo de actividades de esta naturaleza. Gracias, Yanúa, gracias, Claire, gracias, Viria. Feliz tarde. A Muchas ustedes. gracias. Feliz tarde, muchas gracias. Buenas tardes, hasta luego.